Imagina esta escena. Un hombre, llamémosle señor Wright, con un cáncer linfático ya muy avanzado. Tenía tumores, dicen que del tamaño de naranjas, por todo el cuerpo. Los médicos, pues, prácticamente ya no le daban esperanza. Pero él se entera de un medicamento experimental, uno llamado Creviosen, y bueno, ruega que se lo pongan. Y tras la primera inyección, pasa algo increíble. Los tumores, según se documentó, se derritieron como bolas de nieve en una estufa caliente. Vaya, un milagro aparente. Sí, parecía un milagro. Pero poco después, leen las noticias que el Creviosen es inútil, un fraude. Y el señor Wright recae, inmediatamente. Qué fuerte. Sí. Su médico, que sospechaba que la creencia era clave, le dice, no, mira, el primer lote estaba defectuoso, pero tengo una nueva versión, doble potencia, purísima. Ajá, Le inyecta agua destilada. agua. Agua destilada. Y otra vez los tumores desaparecen. Se va a casa, todo bien. ¿Hasta qué? Bueno, la Asociación Médica Americana publica el informe final. Demoledor. Creviosen era definitivamente un timo. Y ahí se acaba todo. Ahí se acaba. La fe del señor Wright se evapora. Y muere en 2 días. Es una historia real, de 1957. La pregunta es, inevitable, ¿qué lo curó realmente? ¿Y qué lo mató? ¿Fue la sustancia o fue la creencia en la sustancia? Esa historia es uno de los ejemplos más dramáticos y siempre se cita sobre el poder que tiene la mente en nuestra biología. Y es un punto de partida perfecto para lo que vamos a explorar hoy. Nos vamos a basar en extractos clave de El placebo eres tú, el libro de Joe Dispenza. Y la premisa central es, sin duda, provocadora, que nuestros pensamientos, nuestras expectativas, las emociones, no son solo estados mentales ahí flotando, no, sino que pueden generar cambios fisiológicos reales, hasta el punto de que nosotros mismos podemos ser nuestro propio placebo, o lo contrario. Justo eso. Eso es lo que vamos a analizar hoy. ¿Cómo es posible, según esta fuente, que algo tan intangible como una creencia pueda tener un efecto tan concreto en el cuerpo? ¿Qué mecanismos propone el autor para explicarlo? Y, como dice el título, ¿es realista pensar que podemos ser el placebo? Si la meta es desglosar esos argumentos centrales del libro, vamos a revisar el concepto del efecto placebo, claro, y también su lado oscuro, el nocebo. Veremos ejemplos que da el autor. Y luego, pues nos meteremos a las bases científicas que cita, como la neuroplasticidad y la epigenética, para intentar entender cómo podrían ocurrir estos cambios. Y al final, abordaremos esas historias de transformación personal y los datos que él ofrece como evidencia de que sí es posible influir en la salud a través de la mente de forma deliberada. El caso del señor Wright es súper extremo, pero el libro dice que no es algo aislado, ¿verdad? Menciona, por ejemplo, un estudio muy famoso sobre cirugías de rodilla para la osteoartritis. A unos pacientes les hicieron la cirugía real, la artroscópica. A otros, pues, solo una incisión superficial, una cirugía falsa. Una simulación, sí. Y lo sorprendente es que los del grupo placebo mejoraron tanto como los que sí operaron. O sea, parece que solo la creencia en que los habían operado fue suficiente. Exacto. Y otro ejemplo impactante que relata la fuente es con pacientes de Parkinson. En un estudio, les hicieron creer que les estaban dando un fármaco nuevo, muy potente. Les inyectaron solo solución salina, ¿sabes? Ajá. Y sus cerebros aumentaron la producción de dopamina en un 200%, algo similar a lo que haría un medicamento real para el Parkinson. Esto ilustra un punto clave del libro. El efecto placebo no es solo cosa de la mente, no es imaginario. Induce cambios bioquímicos, fisiológicos, que se pueden medir. O como el estudio de depresión que compara un placebo con el antidepresivo Effexor. Menciona que los pacientes que respondieron bien al placebo mostraron cambios reales en su actividad cerebral. Específicamente un aumento en la corteza prefrontal, muy parecido, dice, al grupo que sí tomó el fármaco activo. Es decir, el cerebro se reorganizó en respuesta a una pastilla de azúcar. Eso es fuerte. Correcto.
La creencia, la expectativa, parece que son capaces de activar mecanismos internos de curación que ya tenemos. Pero, como insinuabas antes, esta espada tiene doble filo. Si la creencia positiva puede sanar, La negativa puede dañar, el efecto nocebo. precisamente. Y ahí también hay historias muy impactantes en el libro, como la de Sam Londe, un vendedor jubilado. Le diagnosticaron por error un cáncer terminal de esófago. ¿Por error? Sí, le dieron pocos meses de vida y murió en ese plazo. Estaba convencido de su diagnóstico, pero la autopsia reveló que el cáncer era mínimo, apenas unas manchas. No fue la causa de muerte. Murió por la creencia en su sentencia. ¡Qué trágico! Ilustra perfectamente el poder de la sugestión negativa. O el caso de un estudiante, un tal señor Mason, en un ensayo clínico. Tomó placebos de azúcar creyendo que eran antidepresivos potentes y desarrolló síntomas severos de sobredosis. La tensión por los suelos, pulso débil, respiración lenta. Estaba en riesgo vital. Con el azúcar. Con azúcar, hasta que el médico le dijo la verdad. Son placebos. Y el resultado, sus signos vitales se normalizaron en minutos. Increíble. También está eso de la náusea anticipatoria en pacientes de quimio, ¿no? La fuente dice que casi 1/3 empiezan a sentir náuseas antes de recibir el tratamiento, simplemente por la expectativa, por lo que ya aprendieron de que se van a sentir mal. Sí, incluso cita un estudio que encontró que esperar tener náuseas era el predictor más fuerte de realmente sufrirlas. El cuerpo reacciona a la anticipación mental. Vaya. Efectivamente, y el libro lleva esto incluso a ejemplos más culturales, como el maleficio vudú. Cuenta el caso de Vance Vanders, allá por los años 30, un hombre aterrorizado, moribundo, porque creía que un hechicero lo había maldecido. Creía que le había metido huevos de lagarto en el estómago. Ay, qué cosa. Ningún tratamiento funcionaba. Hasta que su médico usó la propia creencia del paciente a su favor. Fingió hablar con el hechicero, encontrar la cura, le dio un emético fuerte y en secreto puso una lagartija viva en el cubo donde Vanders vomitó. ¿No me digas? Sí, al ver la lagartija, Vanders se convenció, salió la maldición y se recuperó espectacularmente. Todas estas historias, aunque algunas suenen extremas, como que sugieren algo profundo, ¿no? Que nuestras expectativas, nuestras creencias de todos los días, quizás esas que ni notamos como, ay, seguro me enfermo, o este estrés me va a matar, podrían estar mandando señales constantes al cuerpo, para bien o para mal. Ese es precisamente uno de los argumentos centrales de la fuente. Que estamos continuamente bajo la influencia de nuestras creencias y percepciones, muchas de ellas inconscientes, y que éstas moldean nuestra biología momento a momento. Que un simple pensamiento o una creencia se traduce en un cambio físico real. ¿Cuál es la biología detrás de esto, según Dispensa? Bueno, la fuente se apoya fuerte en dos conceptos científicos principales, la neuroplasticidad y la epigenética. La neuroplasticidad, un campo que, le valió el Nobel a Eric Kandel, básicamente dice que nuestro cerebro no es una estructura rígida, inmutable. Ajá. Al contrario, es plástico, se reorganiza constantemente, responde a lo que aprendemos, a lo que experimentamos, a lo que pensamos. Cada vez que tenemos un pensamiento nuevo o aprendemos algo, se forman conexiones neuronales nuevas. Y si repetimos esos pensamientos o esas experiencias, ¿esas conexiones como que se hacen más fuertes? Justamente, la repetición fortalece esas vías neuronales, las hace más automáticas. Y si dejamos de usar ciertos patrones de pensamiento, pues las conexiones se debilitan. El libro enfatiza que esto significa que podemos, literalmente, recablear nuestro cerebro a lo largo de la vida. Como en esos estudios que menciona, ¿no? De aprender a tocar el piano solo con la mente. Que los participantes que imaginaban practicar una secuencia de dedos durante días mostraron cambios cerebrales en la zona que controla los dedos, cambios similares a los que sí practicaron físicamente. Exacto. La fuente dice que el cerebro no distingue bien entre una experiencia real y una imaginada muy vívidamente. Ese es el punto que subraya. La intensidad y el enfoque de la experiencia mental pueden generar cambios cerebrales tangibles, como si la experiencia hubiera ocurrido afuera. Menciona otro estudio donde solo imaginar que flexionaban el dedo meñique por semanas aumentó la fuerza real de ese dedo en un 35%. ¿Un 35%? Sí. La mente, a través de la neuroplasticidad,
modificó el cuerpo. Fascinante. Y el otro pilar científico, la epigenética. Aquí es donde la fuente conecta la mente con los genes. A ver, contrario a la idea más antigua de que nuestros genes son nuestro destino, ya sabes, inalterable, la epigenética estudia cómo las señales del entorno pueden influir en la expresión de nuestros genes. O sea, cuáles se activan, se encienden, y cuáles se silencian, se apagan. El libro afirma que un porcentaje altísimo de nuestros genes, habla de entre un 75 y un 85%, son susceptibles a estas señales. Espera, 75 a 85%. Eso suena enorme. Significa que, según esta perspectiva, la mayoría de las enfermedades no están predeterminadas genéticamente. El libro dice que menos del 5% de la gente nace con trastornos genéticos que causan enfermedades directamente. Correcto. Esa es la postura que presenta el autor. Argumenta que la gran mayoría de las enfermedades, ese 95% restante, se desarrollan por factores de estilo de vida, ambientales y, aquí lo crucial, por el estado mental y emocional sostenido. La epigenética sería el mecanismo. Las señales del entorno que para el cuerpo incluyen nuestros pensamientos y sentimientos, porque estos generan química interna, le dicen a la célula qué proteínas fabricar, activan o desactivan ciertos genes. ¿Y menciona cómo pasa eso? ¿Hay genes que son como más sensibles? Sí, habla de los genes de expresión inmediata temprana, los IEG, que según la fuente pueden responder en cuestión de segundos a las señales que reciben. Por ejemplo, el estrés crónico. Libera ciertas hormonas que, si se mantienen en el tiempo, actúan como señales epigenéticas y pueden instruir a las células para que silencien genes relacionados con el crecimiento, la reparación, la función inmune a largo plazo. Ah, claro. Y eso, pues, podría predisponer enfermedades. Pero, a ver, si funciona en negativo con el estrés, ¿la fuente sugiere que también puede funcionar en positivo? Definitivamente. Argumenta que las emociones elevadas, como la gratitud, la alegría, la inspiración, o prácticas como la meditación, generan una química interna diferente. Envían señales nuevas a las células. Cita estudios, por ejemplo, del Instituto Benson Henry. Mostraron cómo prácticas mente-cuerpo, como meditación, yoga, etc., hechas durante 8 semanas podían encender genes asociados a la salud. ¿Cómo cuáles? Como los relacionados con el metabolismo energético, la función mitocondrial. Y al mismo tiempo podían apagar genes ligados a la inflamación y al estrés. Y en meditadores ya con experiencia, estos cambios ocurrían más rápido. O sea, la idea es que podríamos estar como instruyendo activamente a nuestros genes a través de nuestro estado interno. Y menciona también las células madre, ¿no? Como parte de esto. Como la materia prima para la regeneración. Justamente, las células madres son como lienzos en blanco. Células no especializadas que pueden convertirse en cualquier tipo de célula que el cuerpo necesite. Músculo, nervio, célula inmune, hueso. La fuente postula que el efecto placebo, o este poder de la mente dirigida, funciona en parte activando estas células madre y dirigiéndolas a través de señales epigenéticas generadas por el pensamiento y la emoción para reparar o reemplazar tejidos dañados con células nuevas y sanas. Entiendo. Entonces tenemos estos mecanismos. El cerebro que se recablea, neuroplasticidad, y los genes que responden a señales epigenética, activando incluso células madre. Pero el libro también habla de cómo nos quedamos, atorados en patrones negativos. Describe como un círculo vicioso. Sí, lo llama el bucle pensamiento-sentimiento. Funciona más o menos así. Tienes un pensamiento, quizás de preocupación, de miedo. El cerebro libera neuroquímicos que corresponden a ese pensamiento. El cuerpo recibe esos químicos y experimenta una emoción, digamos, ansiedad. El cerebro detecta esa sensación corporal y a su vez genera más pensamientos parecidos a los que la originaron. Y te quedas atrapado. Te quedas atrapado, pensando como sientes y sintiendo como piensas. Un ciclo. Y si esto se repite mucho, el cuerpo como que se acostumbra a esos químicos, se vuelve adicto. La fuente argumenta que sí, hasta el punto de desarrollar lo que llama una adicción emocional. El cuerpo se condiciona a funcionar bajo el influjo químico de ciertas emociones, típicamente las del estrés: ira, miedo, frustración, victimismo. La personalidad,
que se basa en cómo pensamos, actuamos y sentimos habitualmente, crea nuestra realidad personal. Si esa personalidad está anclada en emociones limitantes, el cuerpo termina siendo la mente subconsciente. Reacciona automáticamente y hasta demanda esa química familiar. Suena un callejón sin salida, la verdad. ¿Cómo propone el autor que se rompe ese ciclo? Aquí es donde cuenta su propia historia, ¿no? Lo del accidente de bici. Su experiencia personal es fundamental en el libro, sí. Tras fracturarse 6 vértebras y enfrentarse a un pronóstico de, posible parálisis o una cirugía mayor con muchos riesgos, decidió no operarse y apostó por sanar usando solo el poder de su mente. Describe un proceso muy intenso, muy disciplinado, de lo que llama repaso mental. Repaso mental. ¿En qué consistía exactamente? ¿Solo visualizarse sano? Es más que solo visualizar. Describe 2 componentes clave. Primero, tener una intención clara, muy enfocada, del resultado deseado. En su caso, una columna vertebral reconstruida, sana, imaginando cada vértebra en su lugar. Y segundo, y esto es crucial según él, combinar esa intención con una emoción elevada y sostenida, como gratitud, alegría, inspiración, amor, sintiendo como si la curación ya hubiera ocurrido. Como si ya fuera real. Exacto. La combinación de una mente enfocada y, como él dice, un corazón abierto. Y menciona que no fue nada fácil, que la mente se le iba, volvían los miedos, el dolor. Relata esa lucha interna, sí. Tuvo que aprender a aquietar su mente analítica, esa voz crítica que siempre nos regresa al pasado, a las preocupaciones del futuro, a la realidad que ya conocemos por los sentidos. Tuvo que superar su propio cuerpo, ya condicionado, y su entorno. Describe cómo, al lograr finalmente mantener esa coherencia entre pensamiento, la intención, y sentimiento, la emoción elevada, sin distracciones, empezó a notar cambios profundos, tanto internos como paz, totalidad, como externos en su recuperación física. Y la meditación es la herramienta que propone para lograr esto, ¿cierto? Para calmar esa mente analítica y entrar como al sistema operativo subconsciente, donde están esos programas automáticos. Tal como la enseña, es la práctica para ir más allá de la mente consciente, del cuerpo, del tiempo, y entrar en un estado donde puedes observar los viejos patrones de pensamiento y sentimiento sin identificarte con ellos, y empezar a instalar nuevos programas, nuevas creencias, nuevas emociones, alineadas con un futuro que deseas, no con el pasado que ya conoces. El objetivo es que el cuerpo deje de ser la mente y empiece a responder a una nueva mente. Vaya, pasar de ser víctima de nuestro entorno y nuestro pasado a ser creadores de nuestra realidad desde dentro. Es una idea muy potente. Pero, más allá de su caso personal, ¿ofrece el libro alguna evidencia más sistemática de que esto funciona para otros? ¿Habla de talleres, de mediciones? Sí. Una parte importante del libro se dedica a presentar datos y casos de sus talleres avanzados. Relata historias de participantes que experimentaron mejoras significativas, incluso lo que él llama remisiones espontáneas de condiciones como dolor crónico, alergias, depresión, hasta enfermedades consideradas graves, a veces durante las propias meditaciones en grupo. ¿Y lo respaldan con datos? Mencionaste algo de escáneres cerebrales. Correcto. Presenta datos de mapeo cerebral con electroencefalogramas cuantitativos, los QEEG, realizados en colaboración con un neurocientífico, el Dr. Jeffrey Fannin. Estos QEEG miden la actividad eléctrica del cerebro y algo que enfatiza mucho, la coherencia cerebral. Coherencia cerebral. ¿Qué significa eso en términos prácticos? ¿Que el cerebro funciona mejor o cómo? Significa que diferentes áreas del cerebro empiezan a comunicarse y a funcionar de manera más sincronizada, más ordenada, unificada. En lugar de operar de forma caótica o fragmentada, como suele pasar cuando estamos estresados, las ondas cerebrales se vuelven más armoniosas. Según la fuente, esta mayor coherencia se asocia con estados óptimos de funcionamiento, mayor creatividad, mejor regulación emocional y una conexión más fuerte entre la intención y el resultado fisiológico. Y muestra ejemplos concretos de esto en los participantes, ¿verdad? Recuerdo el caso de Michelle, una mujer con Parkinson. Su escáner inicial mostraba mucha incoherencia, mucha actividad caótica, típica de la enfermedad, pero después de varios días de taller y meditación, su escáner cambió radicalmente. Tal cual lo describe la fuente. El escáner, después,
mostraba una reducción drástica de la hiperactividad y un aumento significativo de la coherencia. Se acercaba a patrones normales. Y lo más relevante, según el relato, es que sus temblores físicos habían desaparecido casi por completo en ese momento. ¡Guau! ¡Impresionante! Y el caso de Bonnie, con endometriosis severa, dolor incapacitante. Describe que durante una meditación tuvo una experiencia muy profunda, casi mística, de conexión, de gozo. Y su escáner registró algo especial en ese momento. Sí, su KEEG en ese instante mostró una actividad altísima y muy coherente en ondas delta y teta, ondas que normalmente se asocian con el sueño profundo o estados meditativos muy avanzados. Pero ella estaba despierta, viviendo una experiencia interna súper intensa. Y coincidiendo con esa sensación de liberación, de totalidad, poco tiempo después, según relata el libro, sus síntomas de endometriosis remitieron y sus ciclos se normalizaron. Entonces, la evidencia que presenta el libro no son solo relatos subjetivos de «me siento mejor», sino que intenta correlacionar esos cambios subjetivos y mejoras de salud con cambios objetivos, medibles, en la actividad cerebral. Ese es el argumento central que sostiene la fuente con estos datos, exactamente. Busca demostrar que es posible enseñar a las personas a producir estos cambios neurológicos y biológicos de manera intencional, a través de la práctica de la meditación enfocada en combinar esa intención clara con una emoción elevada, en esencia, a convertirse conscientemente en su propio placebo. Bien, haciendo un balance de toda esta exploración de «el placebo eres tú», la idea que resuena es poderosa. Parece que según esta fuente, llevamos dentro una especie de farmacia interna increíblemente sofisticada, con todos los mecanismos biológicos, neuroplasticidad, epigenética, células madre listos para ser activados. Y la llave para activarlos sería nuestra propia mente, nuestras creencias y sobre todo nuestro estado emocional cultivado intencionalmente. Efectivamente, el libro argumenta que no somos víctimas pasivas de nuestra biología o de nuestro entorno, sino que poseemos una capacidad inherente para influir significativamente en nuestra salud y bienestar desde adentro. No se trata necesariamente de rechazar la medicina convencional, sino de reconocer y potenciar el papel fundamental del componente interno, nuestros estados del ser, en el proceso de curación y de cambio. Definitivamente da mucho en qué pensar. Mucho. Y quizás una reflexión final que se desprende de todo esto es, bueno, si aceptar una nueva creencia sobre lo que es posible, si generar y sostener un estado emocional elevado, como si un futuro deseado ya fuera real, y si enfocar la mente de manera coherente pueden, como sugiere el autor, instruir a nuestros genes y reorganizar nuestro cerebro de formas medibles que impactan la salud. Entonces, ¿cuál es el límite real de ese poder? Si podemos influir en nuestra biología interna de esta manera, ¿qué otras realidades podríamos estar moldeando con nuestro estado interior? La fuente sugiere que al cambiar quienes somos por dentro, podríamos estar interactuando con lo que llama el campo cuántico. Un campo invisible de información y energía donde existen todas las potencialidades. ¿Será que nuestra observación consciente, nuestro estado energético, tienen un papel mucho más activo en atraer o seleccionar posibilidades de ese campo de lo que solemos imaginar? Es una pregunta abierta, que invita a la exploración personal, ¿no crees?